Hola a todos, bienvenidos al episodio 56 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluno y aquí estamos una semana más, en este caso no tanto para acompañar la actualidad de nuestro club, sino para hablar de fútbol femenino. Y cuando hablamos de fútbol femenino hablamos de los equipos femeninos de fútbol, y en este caso del equipo femenino del Sport Lisboa y Benfica. En el mítico Benfica creemos que no hay fútbol femenino ni fútbol masculino, hay fútbol, pero a lo largo de este episodio probablemente voy a decir muchas veces fútbol femenino solo para una cuestión de facilitar la comunicación. Yo confieso mi ignorancia sobre el fenómeno del fútbol femenino. Prácticamente solo acompaño el equipo del Benfica y no lo conozco con mucha profundidad, pero creemos que sería interesante tener a alguien que sí que lo conozca, que acompañe este fenómeno. Es un regreso de un benfiquista a nuestro canal, de un hombre que tiene una página muy recomendable, futbolportuguesdesdeespaña.com, y claro, estoy hablando del grandísimo José María Nolé. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y nada, encantado de estar de nuevo. La verdad que estaba deseando, ¿eh? Muy bien, un placer estar aquí contigo de nuevo, José. Yo sé que, bueno, es un placer hablar contigo y creo que es interesante hacerlo ahora porque yo creo que nunca, yo no me acuerdo que se haya hablado tanto del fútbol femenino o de los equipos femeninos de fútbol como se hace ahora. Hemos tenido un campeonato del mundo, una Copa del Mundo hace muy poco tiempo con una victoria extraordinaria del equipo español. Por lo tanto, yo te preguntaba que en este momento el fútbol femenino vive un poco, es un caso ya de popularidad. Se puede decir que es un éxito en el sentido que hay cada vez más gente en las gradas, cada vez más audiencias, cada vez más atletas jugando al fútbol. Pienso que sí. Yo creo que yo he estado, creo que 3, 4 años trabajando en fútbol femenino. Ujú, Eh, este es el primer año que no estoy en un equipo femenino aquí en mi ciudad, en Sevilla. Y la verdad que el crecimiento, bueno, mm, la verdad que se ha ido viendo año a año, que es cierto que yo creo que ya estábamos muy en esa, pues antes de la pandemia. Pero yo creo que este año, yo no sé si es causado por el mundial ujú, o, mm, digamos, coincidente, pero, por ejemplo, no sé, la experiencia mía el año pasado en Dos Hermanas, en el club de fútbol femenino Dos Hermanas, o sea, allí es un club solo para fútbol femenino. Increíble, yo no sé, cientos y cientos de chicas en los diferentes equipos, desde las más pequeñas hasta el equipo senior, ¿no? Un ujú, poco también lo que he vivido en el equipo en el que está mi hija pequeña, un equipo de San Juan, de Loreto, igual también, o sea, desde las más pequeñas hasta el equipo senior, muchísimas chicas, y yo creo que es algo, creo que en cuanto a números, muy, muy llamativo. O sea, porque es sí. verdad que las ligas incluso menores, hay muchísimos equipos, antes a lo mejor había un equipo por cada 3 o 4 pueblos, pero ahora no, ahora cada pueblo tiene un equipo, incluso hay pueblos que tienen un par de equipos, si es un pueblo grande. Y yo creo que, bueno, es algo imparable, porque bueno, las chicas juegan al fútbol siendo muy, muy pequeñas, y entonces, claro, van pasando de equipo a equipo a equipo, Ujú. y ahora mismo, pues bueno, el fútbol senior está recogiendo pues todo lo de una generación que está jugando desde muy niña. Ujú. ¿Y cómo se ha vivido? Me imagino que la Copa del Mundo se ha celebrado mucho en España, claro, con la victoria justísima y fantástica del equipo español. Am, pero me imagino que haya sido una felicidad tremenda. ¿Cómo has visto esta Copa del Mundo y en particular el recorrido de la selección española? Bueno, lamentablemente es cierto que se ha hablado poco de fútbol, incluso durante el Mundial, que, que España comenzó muy bien. El partido que pierde ante Japón ya dio cierto debate. Ujú, Por un lado, pues sí, ya sabíamos que no íbamos a ningún sitio, y realmente, es cierto, yo hablaba a principio de temporada, a principio del Mundial, perdón,
también en un podcast en Fair Play. Y nosotros le hablamos que España tenía un equipo muy, muy bonito, ¿eh? Que España podía hacer grandes cosas, teniendo en cuenta que dábamos como favoritas a equipos que cayeron rápido. Entonces, Sí, hay un momento que ya estamos en octavos de final, en cuartos de final, que empiezas a ver los cruces y dices que es que vamos a ser campeonas. Es cierto que la final prácticamente era el peor rival posible de los que quedaban en ese momento, pero la verdad que bien. Se ha hablado mucho de fútbol, mucho del mundial. Yo creo que también una cualificación de los periodistas que la han cubierto, de los comentaristas, desde un punto de vista futbolístico. Yo creo que también pues el fútbol femenino, al estar en desarrollo, pues no ha necesitado de, no sé, yo veo, por ejemplo, la riqueza de una narración de fútbol femenino comparada con lo que está en los más media y, y bueno, sí, realmente un abismo, ¿no? Entre la diferencia, entonces se disfruta muchísimo. O sea, tú ves sí, una retransmisión y bueno, no quiero dar nombres, ¿no? Pero tenemos narradores desde hace 30 años que bueno, realmente explotan un personaje. No sé el tiempo que tardan en preparar una retransmisión, pero desde luego el Mundial hemos visto que desde luego se ha currado la gente, y lo digo tanto porque he visto muchos partidos en televisión española y muchos también en Sport TV, ujú, en la radio pública portuguesa también, y bueno, desde Matilde Fidalgo, que era una maravilla escucharla como comenta, hasta los narradores de televisión española, la verdad que muy, muy, muy interesante. ujú, Y lamentablemente, pues bueno, mm, yo creo que ya visto todo lo que pasó, pues no sorprende. Y yo creo que sí, eso se ha comido a todo lo demás y ya apenas se habla. Es verdad que se habló del cambio de la marcha del seleccionador, de todo lo demás que ha conllevado, y yo creo que eso se ha comido un poco el título, ¿no? Yo creo que mucha gente que se subió al carro del fútbol femenino ha salido espantado porque por todo esto. O sea, tienes que ver el nivel de agresividad y de reacción que ha habido al título también, ujú, por todo lo demás, ¿no? Y bueno, yo creo que también había un riesgo que ya estábamos percibiendo con la entrada de los grandes clubes en la Liga sí, Española, por ejemplo, que se estaba polarizando mucho, Real Madrid, Barcelona, cuando no sé si este año, pero desde luego años atrás no estaban al mismo nivel, ¿no? Entonces estaba llevando mucho el debate. Creo que la gente que ha entrado en el fútbol femenino porque ha entrado al Real Madrid, porque va a competir contra el Barcelona, porque somos campeones del mundo, pues creo que felizmente han durado con nosotros hasta ahora. Creo sí. que ya no les interesa permanecer por todo lo que se ha movido, ¿no? Claro, claro. Yo, muy, muy, muy curioso muy interesante lo que dices, porque creo que el fútbol femenino es un poco el fútbol todavía en un estado puro, en el sentido que todavía no es muy tóxico como es el masculino. Entonces, curioso lo que hablas sobre eso. Y también mucha gente dice, por ejemplo, aquí en Portugal, que a veces se entusiasma más cuando vea un partido de fútbol femenino que cuando vea un partido de fútbol masculino. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos el partido el pasado viernes, el partido de la selección, y mucha gente se quejaba que se entusiasmaba más con la selección femenina que con la masculina, pero bueno, espero que por lo menos que se mantenga un poco esta inocencia, digamos. Yo no sé si va a durar mucho tiempo, pero ojalá no se convierta en algo tan tóxico como hay en este momento en el fútbol masculino. Te preguntaba también sobre la selección portuguesa, de lo que has podido acompañar, porque la selección portuguesa tenía 10 jugadores del Benfica, que se quedó eliminada en la primera fase, pero creo que hizo un trayecto interesante en un grupo muy complicado, porque tenía a la campeona del mundo, creo, y a la vicecampeona, creo, Sí, sí, si exactamente. no me equivoco. Y bueno, perdón, un grupo muy complicado, pero creo que ha dejado buenas sensaciones ese equipo. No sé qué impresiones te ha dejado esta selección portuguesa, José. Yo creo que cuando sale el grupo,
la doble campeona del mundo, la vicecampeona y bueno, un equipo muy fuerte que es Holanda y, y Vietnam, que estaba un poco por ver, que Vietnam era la quinta selección asiática que lograba clasificarse, era el primer mundial, entonces, bueno, estaba por ver en realidad. Creo que la cosa podía ser entre 0, 3 puntos, lograr Ujú, 4 puntos, la verdad que ha sido algo muy importante. Creo que incluso que el debate, como vuelvo otra vez, ¿no?, a comentar, ¿no?, el debate cualificado en cuanto a ver si el primer partido, Portugal, pudo ser más ambiciosa, si se pudo preparar el partido de otra manera. Creo que es una excelente noticia, en el sentido de que, el debate no estaba, pues bueno, ya estamos aquí, con esto somos felices, sí, sino desde la exigencia, desde pedirle a Francisco Neto que fuera más ambicioso. Luego también nos permitió, pues, la primera victoria, el primer gol, el partido contra Vietnam. Creo que también el calendario fue perfecto para eso. Yo creo que el partido con Estados Unidos, un partido histórico. sí. Eh, la verdad que está lleno de momentos especiales. Creo que con 4 puntos no haberse clasificado, pues bueno, es una lástima, porque muchos equipos se clasifican con 4 puntos. Y bueno, queda la cosa de ver hasta dónde hubiera llegado Portugal si pasa de ronda, porque a mí me encantó. Eh, sí es cierto que viendo, ¿no?, un poco cómo fue el desarrollo de los partidos, como el partido contra Holanda, el partido contra Estados Unidos, como que llega un momento que se hacen cambios, el perfil del equipo cambia, empiezan a llegar oportunidades. Entonces esos 4 puntos, pues bueno, pudieron ser perfectamente a lo mejor 7 puntos Sí, o, o algo o 6 así. por lo menos. Sí. Creo que también, no sé, viendo, por ejemplo, no es benfiquista, ¿no?, pero tú ves la temporada de Tatiana Pinto, que Sí, hizo 13, 14 goles, y ves cómo hace un trabajo tan sombrío en el Mundial, tan defensivo, tan físico, entonces, bueno, ves cómo las jugadoras fueron muy generosas en ese sentido, que no han sido egoístas, ni ha sido, no sé, yo querría ver a un jugador que destaca ofensivamente, que llega a un mundial y le dice el entrenador: "Es que no vas a salir en los resúmenes, vas a jugar unos cuantos metros detrás de tu posición y te vas a hartar de correr y y ya está". Y creo también las laterales de Benfica, Lucia y Joana, o sea, fantásticas, la verdad que han sido de las sí, mejores jugadoras. Jessica, ¿no?, que ya sabíamos que iba a tener esos momentos, pues los ha claro. tenido. La verdad que es un torneo muy bonito. Sí, sí, yo creo que sí, fue realmente un poco una lástima ese ambiente. Es un poco inevitable hablar un poco del caso Rubiales y de lo que, no tanto el caso en sí, pero creo que ha puesto un poco en evidencia los fallos que todavía siguen existiendo en el fútbol femenino. Bueno, en la sociedad en general seamos honestos, es mucho más difícil ser mujer que ser hombre, porque las mujeres tienen más dificultades en ganar un sueldo mejor, en progresar en una carrera, por ejemplo. Y se nota, por ejemplo, el Benfica solo esa temporada empezó a trabajar en el Benfica Campus, porque solía trabajar en Tapadinha, en el estadio del Atlético, en Cova da Piedade. Am, Tú en las charlas que tienes con las jugadoras, ¿es algo que ellas te transmiten? Por ejemplo, esa diferencia que hay en las condiciones o en los sueldos. ¿Es algo que está ahí que ellas están muy conscientes de esa situación o todavía es algo que no Sí. se habla mucho? A ver, quiero recuperar un poco el hilo. Me refería a Catarina, a la hora de hablar de las laterales, a Lucia y Catarina, ¿vale? Ujú, Que he tenido un momento de lapsus. pasa nada. A mí, por ejemplo, Pauleta sí me habló del campus, que no entrenaba allí normalmente. Yo he visto un par de partidos de Benfica en Lisboa. Ujú, Es verdad que uno de ellos en el estadio de Tapadiña, que yo recuerdo, estoy intentando calcular el año, quizás 2013,
vi allí un partido de Atlético de Portugal, que Ujú, entrenaba al Atlético un técnico español, Gorka, y ya en 2013 Tapadiña era, o sea, era imposible que un partido de fútbol se celebrara allí. O sea, el palco de prensa, digamos, o sea, un espanto, la sala de prensa más todavía. Entonces, claro, Benfica se va a un estadio totalmente obsoleto, mm, casi 10 años antes. claro. La verdad que Pauleta es una embajadora de Benfica, o sea, jamás me ha comentado nada malo de Benfica. Yo creo que ella está encantada y muy orgullosa de lo que representa Benfica en Portugal y en el mundo, de ella formar parte de eso. Ujú, Pero sí es verdad que me decía, la siguiente vez ya fue el partido en el campus, un ambiente fantástico, yo creo que es un sitio ideal para el fútbol femenino, se ve el fútbol súper cerca y yo creo que es no sé, un ambiente muy familiar y, y bien, ¿no? Pero es verdad que me decía Pauleta que no siempre entrenaban en el campus, que a veces sí. iban, que cuando iban, por ejemplo, para hacer algunas pruebas específicas, hacer algo específico, que era increíble, o sea, que allí había cosas, eh, creo que me explicaba, lo tengo en mi libro, explicado por ella, creo que le llamaban la caja, Ujú. que te daba la posibilidad vamos, como una película de ciencia ficción, ¿no? Te salen los balones o y eso te servía para calcular y para mejorar técnicamente pero bueno, ya el hecho, no sé, ahora mismo qué equipos estarán jugando en Tapadiña, no sé si el Atlético está jugando allí, pero ya Ujú. digo, la Yo verdad creo que sí. que era indicativo. También es cierto que el partido que vi, una Navidad, yo creo que la Navidad del 2019, quizá del 2020, Benfica había mejorado muchísimo la instalación. Sí. Eso es cierto. O sea, yo recuerdo de estar en una rueda de prensa que era por entonces el entrenador rival del Atlético, Abel Ferreira, Ujú. que tengo las fotos y bueno, y realmente era una mesa, o sea, como si tú vas a una casa pequeña y le pones una mesa y ahí era la rueda de prensa. La siguiente vez que el técnico era Andrade, la verdad que había mejorado muchísimo. Sí, Eh, había mejorado muchísimo eso. Pero bueno, la verdad que como el campus, nada, la verdad que sí. quedé maravillado. Claro, absolutamente. Sí, y esta temporada ya han empezado a trabajar ahí y por tanto son buenas noticias y creo que también es el reconocimiento del trabajo que se está haciendo ese equipo, que es un gran equipo, un equipo que orgullo mucho a los benfiquistas. Eh, Vamos ahora a hablar un poco más del equipo, en este caso del Sport Lisboa Benfica, de las inspiradoras, como se suele llamar aquí. Antes de hablar de esa temporada, vamos a recuperar un poco lo que ha sido la temporada pasada, la 22-23, donde el Benfica ha salido tricampeón nacional, ha ganado la Supercopa, la Copa de la Liga, no ganó la Copa de Portugal, ha perdido en las semis con el Famalicão. Eh, ¿Cómo has visto esta temporada última del Benfica, la 22-23? Yo creo que también destacar, ¿no? La experiencia en las Champions, pasó diferentes rondas. Yo creo que la vimos jugar contra equipos de mucho nivel y la verdad que Ujú, fue también interesante verlo. Creo que la sí. liga tuvo poca historia, la verdad. Pues La fue un liga fue, poco, solo me he perdido un partido, creo, con el Sporting en casa, fue un poco duro, pero es lo que es. Pero sí, sí, perdona, José. sí, sí, o sea, realmente yo creo que se vio una superioridad de Benfica, pues bueno, muy clara. Incluso en algunas fases, pues bueno, jugando con muchos cambios en el once titular, también con reservando a muchas jugadoras. Creo que el equipo era bastante fuerte. Yo creo que también hubiera esperado un poquito más de Braga, sobre todo de Sporting. Y luego el resto de competidores, Famalicão que gana la Copa se queda muy atrás rápido. Ujú, Creo que fue una liga fácil, ¿no? sí, Bueno, si me escuchan, ¿no? Los técnicos o las jugadoras, ¿no? Pero bueno, fue una liga que tuvo poca historia, la verdad. sí. También fue
porque pierde la Copa y bueno, también es un poco eso al ver el Palmés, ¿no? Por la pandemia hubo alguna competición que no se dio, la Liga no se completa, ¿verdad? Es que a veces lo veo en palmarés dándole la Liga a Benfica, otras veces no. Se jugaron las finales de la Copa de la Liga al año siguiente, pues casi seguidas. La Ujú. verdad que ahí queda, pero bueno, Benfica es totalmente dominador del fútbol femenino en Portugal desde su irrupción. Claro. Pero has hablado de la experiencia en la Champions, que creo que, y podemos hablar un poco sobre que ha sido, creo que muy interesante. Pero el Benfica ha eliminado en las rondas previas, ha eliminado, creo que al Twente de Holanda y al Rangers de Escocia. Y después coge un grupo que era muy difícil, pero creo que ha dejado buena impresión. Ha cogido el Fútbol Club Barcelona, que es realmente un equipazo. Ese primer partido fue durísimo porque hemos perdido 9-0, creo, en Barcelona. Pero después hemos tenido también el Bayern Múnich, también, otro equipo muy fuerte, y hemos ganado al campeón de Suecia, Rosengard, creo, si se pensaba que hace algunos años que un equipo portugués iba a ganar el campeón de Suecia, que es una referencia del fútbol femenino, diría que estábamos locos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esta experiencia europea en el sentido que en qué medida te ayuda a crecer en cuanto equipo, en cuanto identidad, diría, de un club como el Benfica? Bueno, los que vemos al Barcelona cada fin de semana sabemos que esto es lo que tiene. O sea, el equipo que juega contra el Barcelona, o sea, yo recuerdo un Sevilla-Barcelona que fue 1-10 y fue una masacre. O sea, realmente el Barcelona siempre hace esto, ¿no? Entonces esos partidos un poco que no cuentan, ¿no? O sea, que comentas que, bueno, un resultado duro, pero que no puedes hacer otra cosa. Claro. Creo que más interesantes los partidos contra el Bayern, que yo creo que ahí pues las jugadoras de Benfica ven que pueden competir a ese nivel, que pueden competir contra un equipo más tan grande. Creo que además, si lo estoy viendo, los 4 primeros partidos que juega en la competición, pues el Benfica los gana, Ujú. le gana los 2 partidos al equipo sueco, o sea que la verdad que muy bien, la verdad que es una oportunidad muy buena. Yo creo que Ujú. que hace unos años los equipos portugueses no llegaban a la fase de grupos, que es un poco a la inversa de cómo se hace la masculina. Primero la fase de grupos y luego la eliminatoria, ¿no? Pues se hacía así hace unos años, ¿no? Primero jugabas un grupo, solo el primero llegaba a las eliminatorias de Champions, pues los equipos Ujú. portugueses nunca llegaban, nunca superaban esto. El Braga fue el primero, pero el Benfica fue el primero en llegar todavía más lejos y avanzar más, ¿no? Pues yo creo que da muestra también del avance. Claro. Y, y yo creo que bueno, yo creo que al final dejó a Benfica en lo que es su nivel, ¿no? Pero bueno, sobre todo, cómo le compitió al Bayern, yo creo que fue la mejor noticia. Ujú, absolutamente. Sobre todo el partido en casa, que ha perdido, creo que en el último momento del partido, y ha estado muy bien frente a un equipo que ya tiene mucha tradición, que ya tiene fútbol femenino hace décadas, y por lo tanto ha dejado muy buenas sensaciones. Yo hace muy poco estaba en Twitter y he notado que había un conjunto de equipos que ya ha quedado eliminado de la Champions femenina. Por ejemplo, el Arsenal, Juventus, que son grandes equipos. ¿Tú crees que haría sentido, por ejemplo, pensar en la creación de una Liga Europa femenina, por ejemplo? Porque es una lástima que estos equipos salgan de esta competición Claro. así tan temprano en la temporada, ¿no? Yo creo que el debate está ahí y yo la verdad que cuando empecé a seguir el fútbol femenino, quizás todavía con Fofó siendo el dominador del fútbol femenino, me llamó la atención, que no hubiera una segunda competición europea. Y por Ujú. ejemplo, aquí en España, pues eso, que solo el campeón fuera la Champions, el subcampeón, hombre, ahora no, ¿no? Ahora el segundo y el tercero también van a la Champions, ¿no? Pero al principio solo el campeón, ¿no? Me llamaba la atención. De hecho, empecé a seguir el fútbol femenino dando por hecho eso, que había Champions, Liga Europa y lo que fuera, ¿no? Y me llamó la atención que no fuera así. Entonces, sí, totalmente.
O sea, yo creo que una Liga Europa que, por ejemplo, en el caso de España, pues que formen parte de ella, pues Sevilla, Valencia, Athletic, Real Sociedad, que son equipos fantásticos, pues la verdad Ujú. que sería muy, muy buena cosa. También en Portugal, ver a Benfica, Sporting, Braga, yo creo que sería clave para el crecimiento. Creo que no lo ha habido hasta ahora por la sostenibilidad, o sea, económica. O sea, Claro, creo que para Fofó todavía hoy no sé cómo lograban ir a hacer estas liguillas, que eran sitios tan extraños tan para lejano, enfrentarte claro. al campeón de Chipre, al campeón de Estonia y luego caer contra el equipo más duro, ¿no? Pues la verdad que supongo que ahí estaría la razón, pero ya ahora es otra cosa, ¿no? Igual Sí, se podría pensar en fases por cercanía geográfica, aunque, por otro lado, o sea, yo el debate lo pongo en eso, ¿no? En que le va a dar más vida al fútbol femenino. El hecho de que caiga el Arsenal, que pues me parece fantástico, ¿eh? Que haya un equipo que le gane al Arsenal, me parece sí, maravilloso, la verdad. exactamente, Eh, exactamente. entonces, Y sí, sí, dime, José. sí, sí, o sea, no pongo el debate ahí, que es verdad que muchos lo están poniendo, pero es que ha caído el Levante, ha caído el Arsenal, sino en eso, en que realmente ha habido un equipo que no sabemos ni cómo se llama, que les ha ganado. Sí, esa es la parte interesante. Y como he dicho en el principio, yo confieso que mi ignorancia sobre el fútbol femenino y los equipos femeninos, a mí has dicho, por ejemplo, con relación a la temporada pasada, la 22-23, que fue un poco un paseo para el Benfica. El Benfica no tuvo que esforzarse mucho para salir campeón y creo que lo ha ganado justamente. Me imagino que te ya hayan hecho esta pregunta un montón de veces y yo te la coloco otra vez, pero ¿cómo hacer la liga portuguesa más competitiva? Es decir, yo me da la sensación que los equipos más fuertes son Benfica, Sporting, Sporting Clube Braga, Famalicão, creo, y quizá, no sé si Albergaria, quizá en un poco una posición intermedia y después todos los otros son un poco, tienen muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, el Marítimo, temporada pasada tuvo muchas dificultades. Am, ¿Qué se puede hacer para mejorar este nivel competitivo en Portugal? En España ha sido clave la entrada de los equipos, de los clubes del fútbol masculino. O sea, Ujú, ya casi no queda ningún equipo que no dependa de un club que todos los conocemos por tener un equipo fuerte masculino. Cuando empecé en el fútbol femenino en España, pues estaba el Fundación Albacete, el Santa Teresa, el Granadilla que sigue, el Sporting de Huelva que sigue, pero bueno, había muchos equipos, San Gabriel era un equipo interesante también, y ha cambiado mucho el panorama. La entrada ahora mismo la Liga Española, pues bueno, está dominada, es muy parecida a la Liga masculina. Creo que ujú, eso en Portugal también se dio un pequeño salto, ¿no? Un paso adelante con la entrada primero de Sporting y de Braga. Creo que fue peligroso porque Sporting ganó todo, no ujú, solo porque seamos benfiquistas, pero bueno, yo creo que los de Braga estuvieron un par de años con una vida muy, muy dura, ujú. quedando subcampeón de todo, ¿no? La entrada de Benfica fue importantísima para un poco entrar ahí a competir, mm, creo que el impulso que le había dado Sporting y Braga pues fue todavía más alto con Benfica. Sí. Y yo creo que por un lado, mm, a mí me dio mucha pena en España cuando estos equipos pues dieron un pasito atrás y fueron para divisiones secundarias, pero es cierto que vimos, pues bueno, como equipos se iban haciendo pues cada vez más fuertes y se han presentado nuevas rivalidades. Yo creo que en ese sentido, en Portugal, o sea, tenemos a bastantes equipos que es verdad que siempre tienen un club masculino, pero que realmente el equipo femenino es más importante, ¿no? Como el año pasado, Damaiense, Ujú. que bueno, el equipo femenino estaba en primera división y el masculino, pues bueno,
no sé muy bien, ¿no? Creo que puede estar ahí un poco la clave. Yo creo que la inversión, la inversión privada, yo creo que en este sentido también es fundamental que las jugadoras puedan tener un enfoque profesional. Por ejemplo, el año pasado me comentaba Andrea Mirón que, claro, ella al principio, cuando eligió equipo, una condición que puso era que los entrenamientos fueran por la mañana. El que los entrenamientos sean por la mañana quiere decir que tus jugadoras, pues bueno, no tienen que ir a sus trabajos por la mañana y que luego los entrenamientos sean como, por ejemplo, ¿no? La primera vez que visité a Fofó, el entrenamiento era tardísimo y se notaba que venían las jugadoras de trabajar, no entrenaban cada día, o sea, tú las veías cansadas. Claro, Eh, entonces, yo creo que ahí está mucho la diferencia, que puedas entrenar diariamente, que los miembros del staff técnico sean profesionales, que las jugadoras también, pero claro, eso es dinero, en realidad, claro. que se invierta y en ese caso Damainiense pues estaba invirtiendo. No sé si este año han podido mantener la inversión, que bueno, no estoy seguro porque han salido muchísimas jugadoras del equipo. Yo creo que los que comentas, los que has comentado son los equipos más destacados. Yo creo que también Racing Power, Sí, que, que es un club que el año pasado llegó a semifinales de la Copa de Portugal, por ejemplo, y yo creo que puede estar ahí. Pero si te fijas realmente, luego la diferencia entre los equipos es la inversión, el presupuesto que tienen. Ahí es cómo se están configurando los saltitos, ¿no? Ahí que Benfica haya podido contar con las mejores jugadoras portuguesas que les hace, ¿no? Bueno, también estoy constantemente hablando de los libros, pero bueno, no, bueno, realmente, hombre, por ejemplo, me comentaba un agente español, ¿no? Que Arcaiz me decía que no estaba seguro que para las jugadoras individualmente fuera bueno quedarse en Portugal. Para la liga portuguesa sí lo era, pero para las claro. jugadoras eh, tenían que decidir si ganar más para jugar en Benfica, por ejemplo, o ganar menos y estar en un contexto más exigente. Ujú. Y de más visibilidad, ¿no? Sí, exactamente. Y también para el primer libro me lo decía Jessica Silva, ¿no? Entonces ella no estaba jugando en Portugal, estaba jugando Ujú. fuera. Y me decía, yo si quisiera ganar más, me iba a Portugal, porque un equipo grande de Portugal me va a ofrecer más de lo que a lo mejor estoy ganando ahora. Que al final ella se fue, ¿no? Volvió a Benfica, ¿no? Pero quiero decir Felizmente. que claro, que Benfica ofrece unos contratos muy, muy buenos. Sí. Supongo que Sporting también. Que y a Braga está un poquito más por debajo, ¿no? Entonces me comentaba este agente, ¿no? Que él tenía que hacer un una estructuración, una organización de lo que era la carrera de una jugadora a medio y largo plazo. Entonces ahí, pues bueno, había que tomar decisiones, pues vas fuera de Portugal, vas a ganar un poco menos, ¿no? Quizás sorprenda, ¿no? Pero los equipos grandes de Portugal pagan muy bien Claro, y es en verdad. comparación con lo que un equipo medio o bajo, ¿no? Pues pueda pagarte de la liga española o de la liga francesa, ¿no? Que hemos tenido jugadoras que han ido a Francia a luchar por el descenso. Pues bueno, estos ejemplos quizás iban por una apuesta deportiva más que una Ujú. apuesta económica. Muy bien. Y bueno, entonces creo que sería importante, por ejemplo, que entraran equipos como clubes como Foco do Porto, Boavista, Vitória Sport Club, es decir, clubes que tienen ya, tendrían... Boavista canceló el equipo femenino hace poco, fue Mm, una desgracia. ujú, Con la entrada de la dirección actual, pues bueno, empezaron a dejar el equipo femenino de lado hasta que realmente cancelaron incluso el proyecto, siendo Boavista bueno, el que fue el gran dominador del fútbol femenino en Portugal durante muchos años. No sé si Boavista tiene más de 10 títulos de liga o de copa, cuando solo había copa. ujú. Creo que entrar a Porto, como benfiquistas, aquí pidiendo que entre Porto, pero bueno, yo creo que sí, que sería una cosa Sería, muy, muy sería interesante. importante, claro. Mm. O Belenenses o Vitória de Setúbal, yo no sé si tienen equipos o no de fútbol femenino,
Vitoria pero Setúbal y y Belenenses, yo recuerdo que estaba en primera división, no sé ahora mismo la categoría en la que está, ujú, pero Vitoria el año pasado fue campeona de la tercera división, está este año en segunda, ujú, que muy era bien, entrenador, Ricardo, un gran amigo mío, con precisamente la última vez que fui a ver a jugar a Benfica femenino, vino él conmigo, ujú. Ricardo Vieira, es el entrenador de Vitoria, bueno, era el año pasado, también fue entrenador de Racing Power, o sea que ha entrenado a dos proyectos muy pujantes. Interesante, muy bien, muy bien. No tenía ni idea, confieso mi ignorancia una vez más, pero estamos aquí contigo también para aprender sobre esto. Bueno, hablando ahora del equipo, del Benfica 23-24, ahí es imposible hablar, vamos a hablar de las salidas y de las entradas en el equipo. Bueno, hay dos, sé que han salido algunos jugadores jóvenes, pero han salido dos jugadores que han dejado huella en el club. Y hablo, claro, de Ana Vitória, la brasileña que fichó, creo que por el PSG, y sobre todo de la jugadora referencia, no solamente del club, pero creo que de la Liga Portuguesa, del fútbol femenino en Portugal, que es Chloe Lacasse, la canadiense, que está hoy en el Arsenal. Mientras tanto, han entrado un conjunto de jugadoras que me parecen interesantes. Por mis cuentas, han entrado una guardameta alemana, que es Lena Pauwels, que vino de Werder Bremen, creo. Una jugadora que de lo poco que he visto me parece interesante, pero según dicen, le faltan, ha jugado pocos partidos en las últimas temporadas. Y también ha venido a Paige Almelandriz, que es una lateral zurda del Braga. Tres jugadores del Famalicão, Leisa Araújo, que es que es medio, que puede jugar también como central. María Lidú, de lo poco que he visto, me ha encantado, pero muchísimo. Y Leticia Almeida, pues, las tres del Famalicão. Y una española, que me imagino que conozcas bien, que es Andrea Falcón, que de lo poco que hemos visto, madre mía. Por lo tanto, te preguntaba, José, sobre estas dos salidas y estas entradas, no sé qué nos puedes aquí comentar o añadir algún tipo de información interesante. Creo que un poco luces y sombras, ¿no? En el sentido de que es imposible sustituir a Chloe. Sí, Creo que el año pasado, hablo de memoria, creo que fue la mejor goleadora, pero también la jugadora que más asistencias dio en el campeonato, creo. sí, Eh, la verdad que ahí, difícil, ¿no? De encontrar una jugadora. Creo que tampoco Benfica ha buscado sustituirla tal cual, ¿no? Tipo, bueno, pues ha ido Chloe, vamos a traer a una jugadora igual que ella. Yo creo claro. que ahí no ha estado y bueno, también era algo imposible, ¿no? De, de suplir, ¿no? También cambió a también la guardameta, verdad que Ruth Costa jugó bastante, pero bueno, la guardameta Castellín, la guardameta americana, Sí, que bueno, también era interesante. Muy difícil también de sustituir a Ana Vitoria, la sí. verdad que yo hubo un tiempo que me hice la ilusión de que venía a España, ¿eh? Porque se anunció que empezaba a trabajar con una empresa española, pero bueno, ya Ujú, pude saber que más que trabajaba con ella era una colaboración. Entonces, bueno, se ve que esta empresa española no encontró algo de su gusto y bueno, sí a Paris Saint-Germain, ¿no? También de ujú. los fichajes actuales, pues bueno, yo creo que Andrea Falcón, una barbaridad, ¿no? Yo creo que lleva como 3 goles y 4 asistencias en 3 partidos, ¿no? Una locura. Sí, Pero, sí. pero crees, José, que podría, mucha gente habló que sería la sustituta de Chloe. Yo no me parece que tenga ese perfil, pero de lo poco que hemos visto hasta el momento, poco, mucho, diría. Qué barbaridad. Y creo que va a depender mucho de la capacidad física, porque ha tenido lesiones complicadas. Venía de una liga que es la mexicana, que es una liga, según dicen, muy competitiva. Atención. Pero Andrea Falcón, impresiones sobre ¿qué te esperabas que fuera posible fichar a una jugadora como esta Mira, en la Liga Portuguesa? lo he comprobado y sí, son 3 goles y 4 asistencias en 3 partidos. Creo que además en el primer partido de Champions, que jugó
No, en el primer partido contra el Braga, o sea, ya Sí, juega un ratillo y marca un gol y sí, da una asistencia, o sea que brutal, ¿no? brutal. Creo que jugadoras de esta categoría en Portugal, creo que, por ejemplo, en Sporting lo vimos también con Brenda Pérez, que era una Sí, jugadora que era muy buena jugadora, muy interesante, que era la capitana del Español, el Español luchando por no descender, termina descendiendo, viene a Portugal y, bueno, destaca muchísimo y lo hace muy bien, sobre todo en su primer año, ¿no? Entonces yo ujú, creo que Andrea, yo creo que en común con Chloe tiene que puede ser una jugadora dominadora y que puede ser una jugadora que sobresalga muchísimo, pero bueno, creo que son otras características. A mí el fútbol mexicano me hace desconfiar mucho, ¿eh? No estoy nunca muy yo no sé, yo convencido, no ¿eh? conozco. Sí, Del fútbol mexicano. Pero bueno, Andrea sí es verdad que la conocíamos de la etapa del Barcelona. Yo creo que también ella, precisamente por las lesiones, le ha venido bien estar en México y le va a venir de maravilla estar en Portugal. Yo creo que va a ser una jugadora que en partidos duros para Benfica va a ser importante y en partidos más normales, más peligrosos, ¿no? Hay partidos. Marítimo quedó fatal, pero un rival muy trabajoso y va a haber sí. muchos partidos que haya que desatascar y yo creo que ahí va a estar ella. Yo estoy deseando también ver a, mm, a Pauleta ya de vuelta y ver Sí. a ambas, a Andrea y Pauleta juntas, pues bueno, va a ser muy interesante. Y de los Ujú. fichajes yo creo que todos han demostrado, las que vienen del mercado portugués, han demostrado que valen, o sea, que tienen cabida en Benfica. Paige, la americana, Sí. no tengo tan claro ese fichaje, sobre todo teniendo las dos laterales que tiene Benfica, que son fantásticos, o sea, Catarina, ¿vale? Que ahora no me equivoco, y Lucia. Creo Ujú. que son además jugadoras que pueden jugar en ambas bandas si hay problema. Entonces el fichaje de Paige no lo tengo tan claro. Yo creo que también es una jugadora que llama mucho la atención, tiene una imagen muy impactante, pero creo que no le da para superar ni a Lucia ni a Catarina. Ujú. Y yo creo que el reto está en empezar la liga teniendo en cuenta que, bueno, no tienes a Ana Victoria, no tienes a Chloe y no tienes a Pauleta. Yo creo que ahí estaba el tema, ¿no? Y en esa cuestión ya empezar jugando contra Braga creo que era fundamental, empezar ganando, aunque se ganó con muchísimos problemas, pero un partido muy importante. Loco, loco y loco. Sí, Benfica ya ha jugado 3 partidos esta temporada, pero ese primer partido frente al Sporting Club Braga era las semifinales de la Supercopa, que terminó empatado 3-3, siendo que Benfica llegó al tiempo de descanso perdiendo 3-1 en el Benfica Campos. Y después, mucho gracias a la entrada de Andrea Falcón, Benfica empató y después en la tanda de penaltis ganó ese partido y tuvo esos 2 partidos de esa fase previa de la Champions, uno con el Cliftonville Ladies, un equipo de Irlanda del Norte, creo, ganó 8-1, y el último, el ayer, frente al SFK Riga, ganó 4-0 y siempre con Andrea Falcón, muy, pero muy destacada. José, te iba a preguntar de lo que has visto de este partido y de lo que hemos hablado ahora de estos fichajes y, y el rol de Philippa Patão, la entrenadora. ¿Cómo estás viendo este recorrido de Philippa Patão desde que entra en el Benfica y sobre todo de esta temporada que creo que es un gran desafío porque pierde a 2, 3 jugadores muy importantes y tiene, me parece, pero sigue teniendo una plantilla muy equilibrada, quizá le falte, se habla mucho que puede venir una delantera más, no sé, Jessica está lesionada. ¿Qué te parece el rol que puede tener aquí Philippe Petón? Creo también que en fútbol femenino lo que es gestionar el vestuario también es fundamental, Ujú. el poder transmitir a las jugadoras. Y yo creo que esa parte Filipa la tiene muy cubierta. Ella ha estado jugando hasta hace muy poquito tiempo, verdad que en un fútbol distinto la mayor parte de su carrera, ¿no? Cuando el fútbol femenino era todavía amateur. Hay unas cuantas decisiones. Yo creo que también
no sé hasta qué punto la portera titular va a ser Lena. Ujú. Mm, porque bueno, no ha entrado todavía Ruth Costa, no sé si en el sentido de que, de que también por el Mundial, ¿no? Haya llegado un poco indispuesta, no tengo información, pero me ha llamado. Yo la verdad, tendría claro que mi guardameta sería Ruth Costa. No sé, necesito más información, más partidos para, para verlo, ¿no? Creo bueno, yo creo que vemos un equipo muy distinto, donde las principales jugadoras no están con respecto al curso pasado, pero bien, por ejemplo, ayer yo creo que el partido estaba solventado en los primeros 20 minutos. Sí, Creo que fue positivo, pues, bueno, cerrar ahí el partido y bueno, viniendo la Supercopa. Y creo que eso es mucho también labor del entrenador, ¿no? Yo creo que eso es lo típico que hemos visto hacer a Van Gaal, a Mourinho, ¿no? En este tipo de partidos que como aficionado te frustra un poco, ¿no? Que dices claro. tú, pero si has metido 4, mete 16, ¿no? Pero ves que se para el partido, se mata el partido y bueno, yo creo que pensando en que viene ahora un partido que es muy importante, muy bonito de jugar, pero bueno, que tienes que ganar en realidad, que te ves las primeras 2, 3 semanas de competición, que ya tienes partidos muy duros, que yo creo que eso es una cosa, antes cuando me preguntabas, ¿no? Creo que hay demasiados choques en Portugal entre los equipos grandes, entre Sí, la Supercopa, la Liga, la Copa de la Liga, la Copa de Portugal. Al final terminas viendo muchas veces un Benfica Sporting, un Benfica Braga, un Braga Sporting. Creo que esa parte, que creo que en el momento, ¿no? que se piensa, decir, pues mira, metemos una Copa de la Liga y vamos a tener estos partidos continuos, pues bueno, yo creo que a veces se solapan unos partidos con otros y otras competiciones, cuando al final tienes poquitos equipos en primera división, ¿no? ujú, Entonces, a diferencia de lo que puede parecer, ¿no? Pues tienes partidos muy duros, pues constantemente, pues estás siempre jugando con equipos buenos que te conocen bien y que has jugado con ellos constantemente. sí, sí. No, y son equipos y que juegan sobre todo de una forma muy defensiva, muchas veces jugando mucho en 30 metros, por tanto que te dan mucho trabajo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, jugadores como André Falcón pueden ser importantes. Y con relación a la guardameta, creo que es curioso, de lo poco que he visto de Elena Paulos, que confieso que no conocía, era sobre todo en el partido con el Braga ha tenido un fallo en el segundo gol, claramente. Pero me parece que Filipe va a apostar mucho en ella, sobre todo por la cuestión del juego con los pies, que es claramente tiene un perfil que creo que no, el Benfica no tiene en este momento de guardameta y que Rute no tiene en este momento. Pero bueno, vamos a ver cómo va a pasar en las próximas semanas. José, yo te haría entonces una última pregunta, creo que todo muy interesante, pero el próximo miércoles habrá entonces esa final de la Supercopa, partido que se va a jugar creo que en Aveiro, frente al Sporting Clube Portugal. El partido será a las 8 menos cuarto hora de Portugal, por tanto será a las 9 menos cuarto en España y a las 5 menos cuarto en Argentina, en Buenos Aires, creo que es eso. Y entonces te hago lo que se pregunta siempre a los aficionados en estas circunstancias, que es, no sé si tuvieras que apostar en un resultado próximo miércoles, ¿cuál sería y cuáles son tus expectativas con relación a esta final de la Supercopa? Va a estar más igualado de lo que me gustaría en realidad. Creo que Sporting también ha hecho un equipo interesante, ha hecho varios cambios, ha, ha repatriado a algunas jugadoras. Ujú, Mm, También a Ana Capeta, que no me termina de convencer mucho, pero también a Fátima Pinto, que la verdad que la temporada pasada lo hizo muy bien en, en el Alavés. Me gustó mucho la temporada que hizo, la verdad. Entonces, eh, creo que va a estar igualado. Pienso que Benfica le da
porque bueno, vimos también que Sporting no lo tuvo tan claro contra Famalicão Ujú. y Benfica ya ha jugado 3 partidos, creo que está conjuntándose bastante bien, ha tenido 3 partidos de éxito de diferente manera, ¿no? Ha tenido que ganar un partido con muchísimo trabajo, ha tenido 2 más fáciles, eh, ha encajado 4 goles, pero también viene de dejar un partido la puerta a cero. Creo que Benfica es favorita, pero no tanto, quizá a lo mejor en un 60-40, algo así. Claro, y es una final y es un Benfica Sporting, por lo tanto, sea como sea, el del eterno y nunca se sabe muy bien cuál será el resultado. Pero sí, muy de acuerdo contigo, me parece que va a ser un partido quizá más igualado de lo que la gente piensa y todavía hay cosas que Benfica tiene que mejorar, pero me parece que está en un momento interesante, ¿no? De crecimiento, diría. Bueno, dime, José. No, no, sí, creo que también que viene Benfica de una trayectoria de años ya de superar a Sporting, de ganarle. Es verdad que el año pasado el único partido que pierde Benfica, pues bueno, fue en Liga, fue contra Sporting, pero yo creo que ha cambiado un poco, o sea, que está claramente dominando Ujú. el fútbol de Portugal. Claro, y también no quiero decir que haya una venganza, pero esa derrota fue muy dura porque fue en la luz, en un partido que hubo ese récord de asistencia, casi 30.000 personas, y fue una derrota muy dura. Y por lo tanto me imagino que también un poco esa gana de ganar, de intentar borrar esa imagen. José, hombre, yo de mi parte solo me resta agradecer muchísimo tu disponibilidad y tu presencia aquí con nosotros. Es un placer como siempre. Recomiendo una vez más que echen un vistazo a la página futbolportugués desde España.com. Y nada, José, muchísimas gracias. Y solo te pedía que te despidieras de la comunidad del Mítico Benfica y que puedas decir dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales y que hables un poco también de los libros que has publicado. Sí, bueno, nada, la verdad que me encanta el hablar de Benfica, hablar de fútbol de Portugal, la verdad que me gusta mucho también como seguidor tuyo también, no sé, me emociona mucho que me invites y la verdad que Hombre, es por Dios. fantástico. Eh, bueno, tú comentas, ¿no? La página Fútbol Portugués desde España, luego en Twitter, en Instagram, José María Nolé. Y bueno, es verdad que tengo 2 libros, pero uno todavía no ha salido, todavía no está publicado. Yo creo Vale. que me gusta más este segundo que aún no ha salido que el primero, pero bueno, el Ujú, primero, la verdad que mucho escrito en Lisboa y en visitas a Benfica. La verdad que lo disfruté un montón y bueno, tuve la oportunidad de hablar de Benfica con Pauleta, por ejemplo, pero también con Carlos Marchena, que daba cosas súper divertidas de lo que era él con 18 años o 20 años ir a Benfica, ¿no? ujú. Me cuenta bueno, que incluso con todos los años que han pasado, siendo él campeón del mundo, que da igual donde esté, de hecho que ha estado en Australia y se le acerca un benfiquista para decirle: "Tú has jugado en el Se Benfica", acuerda, sí, exactamente. o Es una lástima como que era un crack y lamentablemente no se quedó mucho tiempo aquí, pero bueno. sí, yo creo Ujú, que llega a 2 clubes en 2 momentos similares, ¿no? Tiene que salir del Sevilla porque Sevilla necesita vender y va a Benfica y sale de Benfica por el mismo motivo, ¿no? ujú. Y también, sobre todo, me encantó, creo que es algo desconocido porque, bueno, Futre es ahora una especie de patrimonio de Portugal, Sí, pero me habla súper bien de Benfica y de la de sí, la rabia de la rabia que le dio no seguir en el equipo, que el equipo se desmantelara, sí, porque decía que tenía un equipazo, o sea, que hubieran hecho cosas preciosas. sí, Y yo siempre lo digo y abro el paraguas, o sea, yo digo que la final de la Tasa de Benfica Boavista es una de las, quizás la mayor actuación individual de Futre, de 90 minutos, ¿no? O sea, 2 sí, goles, un penalti hecho, o sea, creo que ahí, yo creo que ese era el Futre, lo bien que le quedaba la camiseta de Benfica, lo sí, guapo que estaba con esa camiseta. O sea, yo creo que era el momento que venía de pasarlo mal en Atlético de Madrid y llega a Benfica a comerse el mundo y nada, fue una historia de unos cuantos meses y se acabó, ¿no? Y fue una sobre todo lástima.
me quedo con esa parte y, bueno, y más protagonistas que me hablan de su experiencia en Benfica, el poder también visitar Daluz, el sacar información de allí, el ir al campus, la verdad que fue fantástico, más el proceso de escribirlo que luego todo lo que vino después, ¿no? El Claro. corregirlo, el publicarlo. Se llama Fútbol Portugués, historias, gestas y protagonistas y nada, que lo pueden encontrar buscándolo, es fácil, o si no, que me pregunten a mí. Bueno, muy bien, José, hombre, todo un placer realmente y espero que volvamos a repetirlo, hablar de otros temas de la actualidad benfiquista y un gusto como siempre. Un fuerte abrazo para ti. Nada, un abrazo. Gracias. Bueno, así terminamos este episodio especial del Mítico Benfica. No os olvidéis de acompañarnos en las páginas donde estamos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram también. No os olvidéis de suscribir a nuestro canal en YouTube, de dejar aquí el like en este vídeo. Y bueno, nada, solo me resta desearos un fuerte abrazo. Acompañar al equipo femenino el próximo miércoles a las 8 menos cuarto hora de Lisboa. Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.